Se reunió con titulares de consumidores en vistas o de cara a lo que será la audiencia pública por el tarifazo de gas el próximo 16 de septiembre. Y de esos temas y algunos más vamos a hablar con Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres. Bienvenido, Polino, gracias por el tiempo para acercarse con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría saber en primer lugar si es posible realmente un 0% de inflación en agosto, pero que se sostenga de aquí a fin de año y en adelante, ¿no? Me parece un sueño de verano, ¿no? Ojalá se diera, claro. Ojalá, pero de acuerdo al último relevamiento de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 20 años, cada 15 días, nos dio el 1,85% la canasta básica de alimentos en 30 días del mes de agosto. De modo que yo no veo una tendencia a la baja, yo creo que las remarcaciones de precios continúan incesantemente, ¿no? Ahora, ¿y cómo habría llegado el gobierno al 0% en agosto? No tengo la menor idea. O a un índice deflacionario, por lo menos. No tengo, salvo que se produzca que la deflación en la Argentina, que la demanda se ve afectada de tal manera por los fuertes aumentos que se produjeron últimamente, pero sinceramente no lo veo, porque existen muchos aumentos por las dudas. En la propia renovación de precios cuidados del gobierno hay artículos que aumentan el 8, el 10, el 12%. Le iba a preguntar, ¿no? Se conoció esta semana este nuevo listado, se incorporaron algunos productos, pero en todos los casos hay aumentos. ¿Esos aumentos son justificados o son por las dudas? No, los aumentos que se establecen en precios cuidados lo acuerda la Secretaría de Comercio con las grandes cadenas de supermercados y negocios regionales que voluntariamente se adhieren a esa política. Son aumentos que se acuerdan voluntariamente, como se acuerda también el listado de productos que entran en precios cuidados. De modo que si ahí mismo se establecen aumentos en los próximos 4 meses, promedio, dijeron del 2%, pero hay muchos artículos que aumentan el 8, el 10%. Bueno, tener una inflación parece que es un exceso de optimismo que no se compadece con la realidad. Ojalá se diera, le reitero, que tuviéramos inflación cero. Estaríamos en la avanzada de los países del mundo, ¿no? Ahora, en este nuevo listado todavía hay unos 300 menos que el año pasado, si no me equivoco, pero se agregaron algunos productos. ¿Qué estaría faltando? No, el tema es así. En la última renovación que hubo con el gobierno anterior, que terminó el 6 de enero de este año, eran 512 artículos. Cuando se renueva el 7 de enero hasta el 6 de mayo, se redujo a 400. Ahora, de mayo a septiembre, se habían aumentado 440. Y ahora, esta última renovación, septiembre a diciembre, está alrededor de 500 artículos. ¿Y qué estaría faltando? ¿O considera que está bien eso? Por ejemplo, se excluyó el aceite, inexplicablemente. Porque es necesario, digo, todo el mundo compra aceite. Además, el aceite tuvo un fuerte aumento a partir del 1 de enero de este año. Aumentó el doble. Prácticamente. No, y hace un tiempo veíamos imágenes de gente que se estoqueaba en los mayoristas con cajas y cajas de aceite. Sí, incluso hay algunos supermercados, por ahí no las grandes cadenas, pero los más chiquitos que te dicen 1 por persona. A mí me pasa en el de mi barrio que me dice 1 por persona. Hoy todavía. Bueno, desde hace bastante tiempo que están esos carteles, 2 por persona, 3 por persona. Eso desde hace bastante tiempo en los aceites. Lo que pasa que había un fondo fiduciario que se formaba con los aportes que hacía la industria para solventar y evitar aumentos en el precio. El gobierno le pidió al sector que lo ampliara hasta el mes de abril, mayo de este año, pero resulta que no lo mantuvieron. Porque a partir del 1 de enero comenzaron aumentos. Y en los meses que llevamos del año, el aumento fue superior al 100% del precio. Ahora, hay cosas inexplicables. Por ejemplo, en la renovación de precios cuidados, del 7 de enero
al 6 de mayo se habían eliminado todos los cortes de carne vacuna. ¿Y ahora qué El pusieron? pollo, el pan, las frutas, las verduras, las lentejas, que eran los artículos de consumo masivo. Bueno, en la última renovación, que venció ahora, se incluyeron 4 cortes de carne vacuna, se incluyeron algunas frutas, algunas verduras. Es decir, que aquellos artículos de consumo masivo por la población siguen habiendo problemas. Problemas que estén o no estén en el listado de precios cuidados. Los aumentos han sido exagerados. Incluso, todos los a ver, casos. el problema que veíamos en Plaza de Mayo, ¿no? Las peras, las manzanas, digo, esos son productos que salen del árbol y así como está, llega a una góndola en el supermercado. Digo, ¿por qué se agrega tanto? ¿Por qué se encarece tanto eso? Esa es muy buena pregunta. Mire, el Congreso en septiembre del año pasado, no, del año 2014, dictó una ley que se llama Observatorio de Precios. ¿Cuál era la finalidad de esta ley? Observar el precio desde el productor, desde la materia prima agropecuaria e industrial, hasta que el producto está elaborado y está a la venta del consumidor, para observar en qué eslabón de la cadena se produce el precio, de modo que el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Bueno, esta ley no está en funcionamiento. Y eso sería muy bueno. ¿Por qué se le paga al productor de peras y manzanas 3 pesos, 2 pesos, y luego tenemos que pagar los valores del 500, el 700, 800% de aumento en la frutería? Sí, uno entendería si tuviera cierto proceso, un producto, pero es tal cual como lo sacamos del árbol. Nacho. No, yo quería volver a hablar por lo menos con lo que son las tarifas, con lo que es el gas, con lo que es la luz, la electricidad, porque sé que ustedes estuvieron en una reunión con Aranguren, precisamente, cara a cara, y quería preguntarle, ¿existen los Excel o no existen los Excel? ¿Tiene el ministro Excel o no tiene? Porque también por ese lado fue por, digamos, una de las cuestiones y uno de los problemas del aumento de las tarifas. Porque ahora quieren hacer un tope de 300%, pero antes decían del 200%, y estamos todos mareados. Entonces quería preguntarle a usted, que estuvo cara a cara, de cuánto va a ser el tope y cuánto va a ser este aumento. Bueno, en la reunión de hoy a la mañana que el ministro tuvo con todas las entidades de defensa de los consumidores, mantienen la propuesta del 200%. Ahora, eso no significa que la resolución que se dicte después de la audiencia pública va a tener ese porcentaje, porque si no, la audiencia pública no tendría ningún sentido. Ahí se va a tener que escuchar las opiniones de todos los sectores, desde las petroleras, que van a estar presentes y que van a hacer uso de la palabra para explicar el precio del gas en boca de pozo, ¿no?, hasta los consumidores, pasando por las cámaras empresarias, etcétera. A mi juicio, el aumento tiene que ser medido, tiene que ser progresivo, tiene que ser moderado, tiene que estar en relación a la capacidad de pago de la inmensa mayoría de... ¿Cuál es ese porcentaje? Sí, continúe. ¿Cuál es ese porcentaje? Si las convenciones colectivas de trabajo, que se renovaron últimamente, tienen un promedio del 30-35% de aumento, si los saberes de la clase pasiva aumentaron en marzo un 15%, ahora en los próximos días se habla de un 14,61%, también estamos alrededor de un 30%. No pueden haber aumentos como en la primera resolución del 800% y usuarios del sur del país 1.500, 2.000%. Tuvieron que dar marcha atrás. Después establecieron el 400% para los usuarios residenciales y el 500% para industria, comercios, clubes, etcétera. Pero como habían establecido ese aumento en relación al nivel de consumo de este año, y como este año tuvimos las temperaturas más bajas de los últimos 60 años, las cifras eran enormes. Tuvieron que dar marcha atrás y establecieron el 400% y el 500% en relación al nivel de consumo del mismo bimestre del año anterior. La tarifa siguió siendo alta, se fue a la justicia anula ese tarifazo. El gobierno hasta hace pocos días hablaba del 300%, ahora lo bajaron al 200,30%. Bueno, sigue siendo exagerado.
¿Y por qué el 200? ¿Y por qué no el 100? ¿Por qué no el 50? Ahora, la pregunta es cómo van a hacer para progresivamente llegar a 2019 con la quita del subsidio, ¿no? Hasta eliminarlo. También hay una propuesta se supone que van a ir aumentando las tarifas semestralmente y en sintonía con lo que usted decía, los sueldos aumentan una vez por año y en otro porcentaje. Digo, ¿cuál fue la propuesta de aquí a 2019? No, fue una manifestación de buena voluntad. No hay un cuadro racional, un camino racional que conduzca a eso. De acá al 2019 vamos a ver cómo afrontamos este tarifazo de ahora. Claro. De hablar del año 2019 me parece que es demasiado optimismo. Mire, yo creo que tenemos que ir a la audiencia pública. Es importante que concurra la mayor cantidad de usuarios que participen de la audiencia. Logramos, después de nuestros reclamos, que no solo la audiencia pública sea en la ciudad de Buenos Aires, que se hagan audiencias públicas en el interior del país, que puedan participar a través de Internet, que puedan no solo escuchar, sino hablar, que en el interior del país se pueden anotar y vamos a hablar todos y todos nos vamos a comunicar, todos nos vamos a escuchar y esto es muy importante porque el servicio de gas natural no solo se presta en la capital federal y en el conurbano bonaerense, sino que salvo 4 provincias se presta en todo el país, de modo que hay que darle posibilidades a los usuarios de Tierra del Fuego como de Jujuy a que intervengan de este debate. Bueno, esto lo hemos logrado y esto se va a hacer. Y yo espero que las autoridades, después de la audiencia pública, recojan todo lo que se dice en la audiencia pública y de acuerdo al fallo de la Corte, que recorta el margen de discrecionalidad que hasta ahora tenían los distintos poderes ejecutivos, porque ahora en la resolución que se tome se va a tener que ponderar, dice la Corte, todos los argumentos que se exponen en la audiencia pública. Y si no se recogiera lo que se dice mayoritariamente en la audiencia pública y se tomara una resolución que va a contramano, esa resolución va a ser susceptible judicialmente. De modo que yo espero que se actúe con racionalidad, que ya el gobierno ha perdido casi un año en los aumentos por no haber hecho las cosas bien de entrada. Y además hay un problema, porque hay quienes pagaron las boletas. Luego, estos meses que uno está consumiendo, ¿cuándo me lo van a facturar? ¿De qué manera? ¿Cuánto voy a tener que pagar? No, lo que uno pagó de más no lo pierde, no se lo van a reintegrar en efectivo. Pero tiene una nota de crédito que se lo van a ir acreditando con las facturaciones que se van. Claro, pero en definitiva la gente terminó financiando a la empresa. Claro, no te van a devolver con intereses. Claro. Te lo van a devolver. Interés a tasa cero puesta por parte del pueblo. Claro. Ahora, y con la electricidad también hay otro tema, ¿no? Ayer escuchamos, ya se advierte que para el verano usted va a venir acá a hablar de los cortes de luz. Pero digo, ahora han habido cortes de luz. Sí, ahora en este momento hay algunas zonas que no tienen luz. Sí, ¿y qué planean hacer con eso? Bueno, ahora algunas de las entidades, vamos a ver, en Consumidores Libres, si asumimos también la responsabilidad de promover una medida cautelar, porque la Corte no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, no dijo que el aumento está bien o está mal. Sí. La Corte lo que dijo, que los que interpusieron la medida cautelar no están legitimados procesalmente para representar al conjunto de los usuarios. Sí, la cuestión de fondo no fue resuelta. No fue resuelta. Para nada. No se pronunció la Corte. De modo que si mañana una entidad de defensa de los consumidores lleva a cabo una medida cautelar, es posible que la Corte recepte esa medida cautelar y diga que el aumento es excesivo y lo anule, como anuló el aumento. La Corte no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Y esto es importante. Es importante. Ahora, estamos todos hablando de de gas y electricidad, que es lo que ha sido más fuerte, pero el agua en realidad también ha impactado, quizás en menor medida, pero habíamos visto casos de estaciones de cocheras, ¿no? De garajes, de estacionamientos
que han pagado una cifra enorme, vienen pagando una cifra enorme, tienen un bañito que debe tener un uso mínimo, pero claro, los metros cuadrados son enormes. ¿Qué propuestas se sabe que puede ya existir en el gobierno o cuál han llevado ustedes? No, se han iniciado ya acciones judiciales para frenar también este tarifazo en el agua, dentro de la empresa AISA, que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que no es de todo el país. Sí. Y yo creo que va a prosperar esta medida cautelar porque no se llevó a cabo la audiencia pública en el tema del agua. De modo que creo que en esta oportunidad vamos a tener éxito. Pero es más difícil medirlo, porque prácticamente nadie tiene el medidor de agua. Claro. Se fija la tarifa en función de la cantidad de metros cuadrados que tiene la vivienda. Y esto viene desde hace añares, no es desde ahora. Una minoría de usuarios tiene el agua medida. Entonces, acá lo que tenemos que analizar es el porcentaje de aumento sobre esa fórmula polinómica que se establece, que fija la tarifa en función de la cantidad de metros cuadrados que tiene la unidad habitacional o el comercio o la industria. Yo creo que acá vamos a tener éxito, porque al haber sido promovida la medida cautelar por una entidad de defensa de los consumidores, que está habilitada procesalmente para representar a los usuarios, porque ¿qué es lo que dice la Corte? Que tiene que haber intereses uniformes, que sean homogéneos los intereses que se están representando. Y la Corte parte de la base, primero, que los diputados de la provincia de Buenos Aires no están legitimados procesalmente para hablar en nombre del pueblo en la justicia, sino que lo pueden hacer solamente en la legislatura. El defensor del pueblo tampoco fue legitimado. Pero que no fue el defensor del pueblo, fue un empleado de la Defensoría del Pueblo el que firmó el amparo. No fue el defensor del pueblo. Si hubiera sido el defensor, hubiera cambiado. ¿Y cómo se equivocaron así? No sé por qué. No sé cuál fue la razón por la cual no. Y después fue un club de barrio. Y entonces la Corte dice que ese club de barrio no demostró que está representando intereses homogéneos de un número indeterminado de asociados a los clubes. Entonces, partiendo de esta concepción de la Corte, rechazó el recurso. Pero deja abierta la vía para que un defensor del pueblo de la provincia, no digo de la nación porque todavía ese cargo está vacante desde hace 7 años, o una entidad de defensa de los consumidores intente una medida judicial y puede tener éxito. Yo creo que vamos a tener éxito. Polino, muchísimas gracias, por su visita. Bien, vamos a repasar, si les parece, un poquito de Twitter, lo que nos están escribiendo ustedes en @cn23, que viene en línea de lo que estábamos conversando recién. Vamos a hablar un poquito de inflación.